El susurro de los pájaros muertos. Hace años, cuando aún buscaba respuestas que la ciudad nunca me dio, me topé con un mapa antiguo que señalaba un pueblo olvidado en las entrañas de México, San Rafael del Olvido. Era un sitio que los lugareños evitaban mencionar y cuya existencia parecía más un mito que una realidad. Movido por la curiosidad y el abandono que sentía en mi propia vida, decidí ir en busca de ese lugar, con la esperanza de encontrar algo que me conectara con una historia que no fuera la mía. El camino fue tortuoso, entre carreteras destrozadas y senderos sin señalizar, pero finalmente llegué al borde de un valle donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí, entre la aridez de la tierra y el silencio absoluto, se alzaban las ruinas de San Rafael, casas derruidas, ventanas rotas que parecían ojos vacíos, y calles cubiertas por la maleza y el polvo. No había señales de vida, pero el aire estaba cargado de una presencia que me heló la sangre. Apenas puse un pie dentro del pueblo, un murmullo extraño comenzó a rodearme, un susurro que no provenía del viento ni de ningún animal conocido. Era como si las paredes mismas quisieran contarme una historia que no debía escuchar. A medida que exploraba, noté que en las ramas de los árboles cercanos reposaban pájaros muertos, colgando como si fueran adornos macabros. Su plumaje estaba ennegrecido y sus ojos abiertos en una expresión de terror perpetuo. El olor a descomposición mezclado con la tierra seca me hizo dar un paso atrás, pero algo me impulsaba a seguir. En la plaza central encontré un altar improvisado, cubierto de símbolos tallados en piedra y restos de velas consumidas. Sobre él, un cuaderno polvoriento me llamó la atención. Al abrirlo, encontré anotaciones en español antiguo, relatos de un cura que había vivido en el pueblo y que hablaba de una maldición que había caído sobre San Rafael. Según sus escritos, todo comenzó cuando una epidemia invisible arrasó con los habitantes, pero no era una enfermedad común. Aquellos que morían regresaban en forma de sombras, susurrando secretos prohibidos y arrastrando a los vivos hacia la locura. La maldición parecía estar ligada a un pacto ancestral con fuerzas desconocidas que protegían el valle, exigiendo sacrificios para mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. Mientras leía, las sombras parecían tomar forma a mi alrededor, sus voces susurrándome al oído, intentando convencerme de quedarme, de no escapar. Sentí una presencia atrás de mí y, al darme la vuelta, vi a una figura espectral, una mujer de ojos vacíos que extendía sus manos en súplica. Intenté huir, pero mis pies parecían hundirse en la tierra, atrapado por raíces invisibles que emergían del suelo. En mi desesperación, recordé las palabras del cura para romper la maldición. Debía destruir el altar y quemar el cuaderno, liberando así las almas atrapadas. Con un esfuerzo sobrehumano, logré arrancar las piedras del altar y prenderles fuego con un encendedor que llevaba en el bolsillo. Las llamas crecieron rápidamente y los susurros se convirtieron en gritos desgarradores. La figura espectral me miró una última vez y sus ojos se llenaron de gratitud antes de desvanecerse en la oscuridad. El fuego consumió todo el altar y el cuaderno, y el aire se aclaró, liberando una paz que no había sentido en todo el día. Al amanecer, el pueblo parecía menos sombrío, aunque aún vacío. Sentí que había cumplido con una misión que no comprendía del todo, pero que me había cambiado para siempre. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, escucho el susurro lejano de los pájaros muertos, recordándome que algunos pueblos no solo se abandonan por la ausencia de sus habitantes, sino porque guardianes invisibles velan para que sus secretos permanezcan ocultos, y que mi paso por San Rafael del Olvido fue solo un breve capítulo en una historia que nunca debería haberse contado.
Cuando regresé a la ciudad, intenté plasmar mi experiencia en palabras, pero cada relato parecía insuficiente para capturar la magnitud del horror y la tristeza que había presenciado. A veces, en la quietud de la noche, sentía que aquellos susurros regresaban, como un eco persistente que se negaba a morir. Me di cuenta de que el silencio que envolvía a San Rafael del olvido no era solo la ausencia de voces humanas, sino un pacto silencioso entre el mundo visible y el invisible, donde la memoria de los caídos permanecía atrapada en un limbo eterno. A pesar de la distancia, una parte de mí quedó anclada en ese valle maldito, vigilante y temerosa, consciente de que ciertas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar completamente. Así, la leyenda de San Rafael continúa viva, no en mapas ni en libros, sino en el susurro incesante de los pájaros muertos que aún cantan en la penumbra. Ecos de las almas perdidas. En el norte profundo de México, donde el desierto se extiende hasta donde la vista se pierde y el sol castiga sin piedad, yace un pueblo que el tiempo y las personas han olvidado. Santa Lucía de los Espejos. Este lugar, antaño vibrante por sus minas y mercados, hoy es un cascarón vacío, con calles polvorientas y casas que se desmoronan bajo el peso de la soledad. Mi abuelo solía contarme sobre ese pueblo, historias de su juventud y de las noches en que las estrellas parecían bailar sobre el horizonte. Pero había algo que nunca mencionó directamente, un misterio cubierto por un velo de silencio y temor. Años después, como investigador de fenómenos paranormales, decidí visitar Santa Lucía, atraído por relatos locales sobre desapariciones inexplicables y voces que emergían en la quietud del desierto. Al llegar, sentí una atmósfera densa, como si el aire mismo cargara memorias tristes. Las pocas construcciones que quedaban estaban marcadas por grafitis y símbolos que no reconocía, y los espejos rotos esparcidos por las calles reflejaban fragmentos distorsionados del cielo y mi propia imagen. Al caer el sol, la temperatura descendía bruscamente y los susurros comenzaron. No eran sonidos claros, sino ecos lejanos de conversaciones, risas y llantos mezclados que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Decidí acampar cerca de la antigua iglesia, cuya fachada estaba cubierta de enredaderas y grietas. Esa noche, mi sueño fue interrumpido por una presencia invisible que rozaba mi piel y una voz que susurraba: «No te quedes, no es lugar para vivos». Ignorando el aviso, al amanecer, exploré el interior de la iglesia, donde encontré un diario escondido bajo los escombros del altar. Pertenecía a una joven llamada Mariana, quien relataba los últimos días antes del abandono, un brote inexplicable de locura, desapariciones sucesivas y la aparición de figuras sombrías que se llevaban a los habitantes uno a uno. Según sus palabras, un espejo antiguo, resguardado en la cripta bajo la iglesia, era el origen de la maldición. Se decía que el espejo era un portal hacia un mundo paralelo, un reflejo distorsionado de la realidad, donde las almas atrapadas vagaban eternamente. Decidí descender a la cripta, descendiendo por una escalera cubierta de polvo y telarañas. Allí encontré el espejo, una pieza de cristal ennegrecido, con el marco adornado de símbolos extraños y desgastados. Al mirarlo, mi reflejo se fragmentó y, por un instante, una multitud de ojos brillantes me observó desde dentro. Sentí un tirón, como si algo intentara arrastrarme hacia ese otro lado. Cerré los ojos y retrocedí, pero la experiencia me dejó marcado. Esa noche, en sueños,
Mariana apareció y me imploró que liberara a su pueblo de la prisión del espejo. Me reveló que solo enfrentando el reflejo oscuro, aceptando las sombras internas y resistiendo la tentación de sucumbir, podría romper el ciclo. Armado con esta revelación, preparé un ritual antiguo, utilizando hierbas y símbolos que había encontrado en el diario, y me planté frente al espejo al caer la noche. Mientras se recitaba las palabras, la superficie del vidrio comenzó a ondular como agua, y figuras espectrales emergieron, intentando persuadirme para que me quedara con ellos en ese mundo de ecos y recuerdos. Resistí, sintiendo la fuerza de las almas que buscaban la libertad. Con un último esfuerzo, toqué el centro del espejo con un amuleto que Mariana me había entregado en el sueño, un pequeño cristal que irradiaba luz tenue. El espejo se quebró en 1000 pedazos que cayeron al suelo sin hacer ruido, y un viento frío recorrió la cripta, llevando consigo los lamentos y susurros. Al salir, sentí que un peso se levantaba del pueblo. La luz del amanecer parecía más brillante, y los ecos se desvanecieron. Santa Lucía de los Espejos, aunque todavía en ruinas, parecía respirar nuevamente. Sin embargo, comprendí que la maldición no había sido destruida, sino contenida, que el espejo no era más que una puerta entre mundos y que otros reflejos podían estar esperándonos en lugares olvidados. Dejé atrás el pueblo con la promesa de proteger su memoria y advertir a quienes se aventuraran a buscar lo oculto, porque en México, entre sus pueblos abandonados, el pasado no muere, solo espera a ser despertado, y en los reflejos de lo desconocido, las almas perdidas siguen susurrando sus secretos al viento, eternamente atrapadas entre la realidad y el olvido. Al alejarme, sentí una mirada fija en mi espalda, un suspiro que se perdió entre el viento. Supe que Santa Lucía no solo habitaba en sus ruinas, sino en el alma de quienes se atrevían a escuchar sus ecos. Y así, la frontera entre lo visible y lo invisible permanecía tan frágil como el cristal roto que dejé atrás. Eco de almas perdidas. En el norte de México, donde el desierto se extiende sin fin y el viento arrastra ecos de tiempos remotos, se encuentra el pueblo abandonado de Santa Rosalía de las Ánimas. Sus calles polvorientas y casas de cantera, ahora agrietadas y cubiertas de enredaderas, guardan una historia que pocos se atreven a recordar. Durante décadas, este pueblo fue próspero gracias a una mina de plata que alimentaba sus días y sus noches, pero una tragedia silenciosa selló su destino. Mi abuelo, quien trabajó en la mina, me contaba que, con la llegada del siglo XX, comenzaron a suceder desapariciones inexplicables, mineros que no regresaban de sus turnos, voces que se escuchaban en los túneles cerrados y sombras que parecían deslizarse entre las paredes. La superstición creció hasta que, un día, la mina fue clausurada y la mayoría de los habitantes huyeron, dejando atrás sus hogares y sus pertenencias. Años después, impulsado por la curiosidad y el deseo de entender la historia familiar, decidí visitar Santa Rosalía. Al llegar, la atmósfera era pesada, como si el aire mismo estuviese impregnado de memorias olvidadas. Caminé por la plaza central, donde la fuente seca y cubierta de polvo parecía llorar siglos de abandono. Las casas, con sus ventanas rotas y puertas colgantes, susurraban relatos de quienes alguna vez las habitaron. Entre los escombros, encontré un diario antiguo, cubierto de polvo y manchas, que perteneció a un joven minero llamado Emilio. Sus páginas narraban un descubrimiento inquietante. En las profundidades de la mina, encontraron una cámara oculta con grabados extraños,
y símbolos que ningún hombre pudo entender. Emilio describía cómo, desde aquel hallazgo, el ambiente en el pueblo cambió. Los animales desaparecían, las noches se volvían más oscuras y pesadas, y una presencia invisible parecía vigilar cada movimiento. En una de sus entradas, Emilio relataba una visión: un grupo de figuras encapuchadas que realizaban un ritual con velas negras, intentando apaciguar una fuerza que ellos llamaban la voz del abismo. Según él, esa fuerza no era humana ni natural, sino un eco de almas atrapadas entre la vida y la muerte, que clamaban por liberación o venganza. Intrigado, me adentré en la mina, con la linterna temblando en mi mano y el corazón latiendo con fuerza. Descubrí el acceso a los túneles que Emilio mencionaba, y tras horas de exploración, hallé la cámara secreta. Sus paredes estaban cubiertas de inscripciones que parecían moverse bajo la luz de mi linterna, y en el centro, un altar de piedra con restos de cera derretida y huesos pequeños. Mientras examinaba el lugar, un susurro comenzó a sonar a mi alrededor, como si voces lejanas intentaran comunicarse. De pronto, sentí una presencia detrás de mí. Al voltear, no vi nada, pero la temperatura cayó abruptamente. Recordé las palabras de Emilio y, tomando una piedra del altar, la sostuve con firmeza. Cerré los ojos y pronuncié un antiguo rezo que mi abuelo me enseñó, esperando calmar a la voz del abismo. Fue entonces cuando la cámara se iluminó con una luz espectral y una figura apareció frente a mí, el espíritu de Emilio, atrapado en ese lugar desde su último día en la mina. Me explicó que la mina había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena y que los rituales de los mineros habían perturbado el descanso de los muertos, liberando una energía que comenzó a consumir a quienes vivían cerca. Emilio me advirtió que para liberar a las almas y devolver la paz a Santa Rosalía, debía realizar un acto de contrición y valentía, entregar una parte de mi esencia para sellar la brecha entre los mundos. Acepté sin dudar, consciente del riesgo pero también de la responsabilidad que cargaba. Siguiendo sus instrucciones, coloqué la piedra del altar en un círculo de fuego improvisado y recité las palabras finales del ritual. Un viento gélido atravesó la mina y un grito desgarrador resonó, pero luego todo quedó en silencio. Al salir, noté que el aire era más ligero, que la luz del sol parecía más cálida y que el pueblo, aunque aún desierto, respiraba un poco más tranquilo. Desde ese día, llevo conmigo la piedra del altar, un recordatorio del sacrificio necesario para enfrentar las sombras del pasado. Santa Rosalía de las Ánimas permanece abandonado para la mayoría, pero en su silencio aún resuenan las voces de aquellos que no encontraron descanso. Y mi historia es un eco más en el vasto desierto mexicano, donde los pueblos olvidados guardan secretos que solo los valientes se atreven a descubrir. Cada noche, al cerrar los ojos, siento un susurro suave que me llama, recordándome que, aunque la brecha se selló, algunas almas aún buscan redención en el eco eterno del desierto, y sé que mi destino está ligado a ese lugar para siempre.